con el doctor académico y amigo Ángel Ruiz, costarricense y latinoamericano, un ciudadano genuinamente un ciudadano del mundo, como decía Eugenio María de Hostos. Así que, Ángel, gracias por aceptar nuestra invitación para esta entrevista con Cifemar. Tú tienes una trayectoria enorme, que no quiero resumir en una oración, en 5 minutos no podría hacer justicia a tu gigante labor intelectual, académica, matemática, filosófica. El tema que nos trae ahora, que nos une hoy, es el legado, la vida del ilustre Hubiratán de Ambrosio. Y los que te conocen saben la influencia, de la influencia que Hubiratán tuvo en tu vida. Pero hay nuevas generaciones que también deben escuchar de la importancia ahí. Y nuestro enfoque es un público general, pero también quiero pensar en esas nuevas generaciones, en que puedan apreciar la figura en el artículo que compartiste con nosotros. Se le llama, bueno, entre tantos adjetivos, abrí el documento incorrecto, perdona. Entre tantos, como aquí, este gigante, el gigante de las Américas, ¿no? El gigante intelectual de las Américas. Vamos a comenzar por ahí. Hay varias cosas de las que quiero hablar, pero en la introducción te refieres a él como este gigante intelectual de las Américas. ¿Por qué lo calificas así? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Héctor. Es un placer estar en esta oportunidad compartiendo con vos y sobre todo, en particular, sobre un tema, o mejor dicho, una figura significativa en mi vida y la de muchas personas en América Latina, y no solo en América Latina, que fue Hubiratán de Ambrosio. Ubi, como le llamábamos casi todos, porque él quería que así se le llamaran, como un acto de estar en contacto con él de una forma más cercana. Yo creo que Ubi fue una persona que trabajó en múltiples campos intelectuales, desde las matemáticas, que pocas personas lo conocen, la matemática propiamente como disciplina, hasta la historia de las matemáticas, la construcción de espacios de lucha por la paz y el progreso social, así como la educación matemática. Es difícil a veces seguir todas esas dimensiones de UBI, y precisamente en todos ellos él tuvo algo innovador que decir. Hay gente que piensa que fue solamente la etnomatemática, pero no es así. Él tuvo una influencia significativa en la historia de la educación matemática, y no solo por la etnomatemática, sino por el papel que se desempeñó profundamente, especialmente en el Comité Interamericano de Educación Matemática. A él le debemos una nueva etapa, una segunda etapa en este comité, que ha sido y es todavía la principal organización multinacional en las Américas de educación matemática. Entonces, precisamente la palabra de gigante intelectual proviene de esa riqueza de construcción intelectual, de apoyo a la región en diferentes países y regiones que él desarrolló durante toda su vida. Mira, muchísimas gracias por eso. Así que el gigante intelectual, o sea, estamos hablando de una persona que no contribuye a un solo campo, sino es la riqueza
no tan solo de sus contribuciones, sino de la diversidad de esos campos. Así que, de hecho, yo estaba tomando unas notas antes de esta entrevista y yo quería que viéramos, al menos lo que yo he visto son 4 facetas, 4 o 5 facetas. Las digo para que las tengamos presentes. Yo quería a Ubi la persona, a Ubi el ser humano, que tú nos puedes hablar muy bien de él. 2, quiero tener presente a Ubi el educador y el matemático. Quiero tener también a Ubi el pacifista, el que buscaba y practicaba la paz. Y también una frase que me llamó muchísimo la atención, a Ubi como el tejedor de redes. O sea, esas 5 cosas yo quisiera ver cómo nosotros las vamos desarrollando. Ubi, comencemos con Ubi como la persona. ¿Quién era Ubi? Bueno, Ubi hizo su primera vida formativa intelectualmente en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo. Él se doctora en matemáticas y de allí se dirige en algún momento a enseñar en algunas universidades norteamericanas y crea una gran trayectoria en cualquiera de los sitios en los que estuvo. Pero volviendo no a su formación, sino a cómo era él, era una persona totalmente abierta, flexible, colaborativa, responsable, solidaria y un buen amigo. Es decir, él nunca iba a abandonarte en desgracia, ni a vos, ni a nadie con el que él tuviera contacto. Esto se conecta con la última dimensión que tocaste, que es la de tejedor de redes, porque él tejía comunidades alrededor de él con una facilidad extraordinaria. Y eso era por su carisma personal, por su actitud personal y también, evidentemente, por su lucidez y su perspectiva de vida. Entonces, esas 2 cosas conectan. Y él fue tejedor de redes en estas dimensiones que mencionamos. En la paz, o los estudios por la paz y el desarrollo humano, en la educación matemática, en la historia de las matemáticas y la ciencia. Entonces, uno podría decir que él fue un organizador esencial de comunidades en nuestras Américas. Y esto es muy importante de subrayar. ¿Por qué? Por las debilidades que hemos tenido en nuestros países y en nuestra región. Esto no es un secreto para nadie. Y entonces, la construcción de esas redes jugó un papel fundamental para el progreso de estas disciplinas en nuestros países. Pero volviendo también al tema personal, con él uno terminaba siendo su amigo. Y entonces Ubi D'Ambrosio no es solamente un tejedor de redes, es un tejedor de amistades. Y eso es algo que lo vamos a recordar para siempre. O sea, que es esa calidez humana lo que hace entonces que uno quiera seguir relacionándose con él. Esa es la apertura que él da, esa apertura inicial que hace entonces que uno, yo me acuerdo cuando ya yo lo conocí, ya él tenía ya una edad muy avanzada, yo lo conocí básicamente en 2014, pero yo nunca me sentí ni intimidado ni menospreciado, todo lo contrario. Yo sentí ese calor humano, esa aceptación, era estar frente a él, uno se sentía a gusto. Así que cuando dijiste cuando
has compartido lo que has compartido. En esa poca experiencia que yo pude compartir con él, pude verlo claramente. Así que, bueno, gracias. Entonces, ¿y qué de UBI como... Vamos por fases primero. Entonces, vimos a la persona. ¿Y qué de UBI como matemático? ¿Quién es UBI como matemático? Bueno, en primer lugar, lo que es más reconocido en su trayectoria es la construcción de la etnomatemática. Esto Podrías, para nuestra audiencia, podrías definir el término. básicamente es una aproximación a la interpretación de las matemáticas que toma en cuenta múltiples perspectivas socioculturales. Y al tomarlo en cuenta, no quiere decir simplemente algo accesorio, sino que juega un papel edificante. Como una perspectiva sobre lo que es la matemática, ya sea con una visión eurocentrista o una visión de otra naturaleza, distorsiona o condiciona la práctica matemática, que es una práctica social. Entonces, la etnomatemática tiene que ver con esas dimensiones sociales, culturales, antropológicas que hay alrededor de la práctica matemática. Entonces, él fue el más importante líder de este movimiento y esto lo planteó dentro de la comunidad internacional en un congreso internacional de educación matemática que se dio en Australia, en la ciudad de Adelaida. Y eso abrió una perspectiva extraordinaria en la investigación, en la acción docente y en la extensión en todo el planeta. Entonces, él se conoce por eso, pero no es su única contribución. Porque, como decía en algún momento en esta entrevista, en el CIAEM, el Comité Interamericano de Educación Matemático, creado en el año 1961 por influjo del matemático norteamericano Marshall Stone y otros matemáticos muy relevantes de Estados Unidos, Europa y América Latina, él jugó un papel fundamental como educador matemático, como investigador, creando una perspectiva distinta dentro de la comunidad de educación matemática de esa época de América Latina. En sendos congresos que tuvimos en nuestra organización, en Caracas, después en Campinas, que él mismo organizó, se dio un cambio sustancial cualitativo en la educación matemática. Y eso nos ha influido a todos desde ese momento. Por supuesto que nuevas etapas vinieron y se construyeron posteriormente, pero ese aspecto es una contribución fundamental de Huiratán de Ambrosio. Incluso esto se dio antes de que se plasmara la etnomatemática. Y yo diría que son cosas que estuvieron tremendamente entrelazadas. ¿Fue él quien acuñó el término? Yo creo que sí, efectivamente. Me imagino que había otro tipo de cosas alrededor de la etnociencia y demás, pero creo que de alguna manera debemos entender que lo que esto significa conceptualmente fue acuñado por D'Ambrosio. Yo tengo como intelectual, como académico, yo me he encontrado con cierta resistencia de algunos grupos cuando escuchan el término, sin necesariamente saber lo que es, pero el término a veces les choca y a veces lo ven no ven
la seriedad del asunto y lo ven como que es algo, es una cuestión política, quizás política de manera despectiva, donde entonces se desvirtúa la esencia de la matemática y la práctica de la matemática. Y cómo, o sea, supongo que te has enfrentado, que has visto este tipo de cosas. ¿Cómo respondía Ubiratán a este tipo de impresiones que alguna gente podía tener? Bueno, en relación con esta temática, se ha planteado en términos históricos y se ha planteado en términos contemporáneos o más sociales, más sincrónicos, digamos. Pero en términos históricos es fácil entender de qué estaba hablando él. Él estaba hablando de que había que concebir las matemáticas como una práctica social y en esa práctica social hay influencias que son eminentemente culturales y que los productos que se generan en esas prácticas con influencias socioculturales deben reconocerse, tienen un valor y que es importante. En términos históricos, por ejemplo, uno puede claramente afirmar que la civilización maya construyó matemáticas de cierta manera, o las civilizaciones en el Perú, los incas y otras culturas allí también lo hicieron. Y lo mismo se puede aplicar no solamente ahí, se puede aplicar en otros continentes. Entonces, el reconocimiento de ese tipo de matemáticas, como decía antes, subrayando esos elementos propiamente sociales y antropológicos, es a lo que él se refería en esa, digamos, perspectiva histórica. En una perspectiva cotidiana, sincrónica, se refería más a cómo los elementos sociales, étnicos, antropológicos pueden afectar la práctica matemática, en particular la enseñanza de las matemáticas y el aprendizaje de las matemáticas. No es lo mismo realizar la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas en una comunidad indígena, en una comunidad, en un barrio marginal, rural, que hacerlo en un barrio urbano de clase media o alta. Estas cosas condicionan de alguna manera las estrategias que tienen que ver. Mucho de esto último tiene que ver con la forma en que uno entiende la educación matemática. Porque si hay una aplicación esencialmente importante es en cuanto a cómo la educación matemática puede beneficiarse de una aproximación más amplia de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A esto es lo que él se refería. Y esto no riñe, esto no está en contradicción con que las prácticas matemáticas universales tienen ciertas reglas. O sea, son comunidades que tienen una serie de reglas en cuanto al uso de la lógica, los sistemas formales, el razonamiento de cierto tipo, etcétera, etcétera. No riñen, no están en contraposición. Entonces, resumiendo, hacia atrás reconocemos el peso de civilizaciones y culturas y pueblos en los resultados y tenemos una visión más amplia de la historia, de la cultura y de las matemáticas en general, y hacia el presente de cada quien, pues permite introducir instrumentos, recursos para facilitar el desarrollo del aprendizaje y la enseñanza en diferentes sociedades. Magnífico, magnífico. Es que este punto es bien importante. O sea, me encanta el término que ha utilizado, que esto no riñe. O sea, esta visión con respecto a las matemáticas no riñe con lo que es la rigurosidad y la cultura matemática que se podría considerar universal. O sea, ciertos elementos universales. Así que yo creo que es sumamente importante porque
para honrar su legado hay que entender este punto, que la rigurosidad de la matemática no está en contraposición de la no matemática. Son dos cosas que muy bien, el que las sabe llevar, las puede llevar de la mano. Exactamente. Por supuesto que una vez que se creó, digamos, este paradigma que tiene un impacto fundamental en la educación matemática, pues no todas las cosas que creo yo personalmente, no todos los resultados que hay entran dentro de la perspectiva de UBI. O sea, hay cosas que uno dice, bueno, hey, sí, eso está bien, pero yo creo que para entender adecuadamente y valorar adecuadamente la contribución de UBI en cuanto a eso, hay que verlo de una manera general, en una perspectiva general, y no tender a perderse en los detalles etnográficos o antropológicos que pueden servir para una publicación o para algo bonito, una charla, pero no para influenciar significativamente el decurso de la educación matemática. Yo me voy a confesar. En el 2014, 2013, 14, cuando mi mentor doctoral, Bruce Bogle, me menciona que quiere que Ubiratán de Ambrosio escriba la introducción de ese libro que escribimos, el cual tú redactaste el capítulo de Costa Rica. Mi primera impresión, yo me confieso, yo desconocía del trabajo de Ambrosio, y cuando él me lo mencionó, mi reacción fue, ¿y por qué? ¿Quién es él? Y eso de la matemática, eso se oye raro. A mí, yo le dije, eso suena como que, y claro, él me corrigió inmediatamente, y siguió, y Ubiratán pues muy generosamente accedió a la petición de Bruce Bogle de que escribiera ese libro que editamos Bruce Bogle, Patrick Scott y este servidor. Así que, pero a eso me refiero. Yo estuve en ese otro lado, de que cuando yo escucho, yo digo, pero ¿por qué queremos traer esa figura? Eso, pero inmediatamente él me corrigió. Así que la pregunta iba por ahí también. O sea, yo he estado del otro lado y he visto que la ignorancia, ¿no? La ignorancia es ofensiva. Así que gracias a él pues pude rectificar inmediatamente y comenzar a estudiar y valorar sus trabajos. Así que hemos visto cuando nos dice la persona, el matemático. Queríamos hablar del educador, pero ya hemos visto que esto también está ahí. Hemos hablado del tejedor de redes. Quiero retomar lo del tejedor, pero antes quiero ir a un punto que tocas aquí que tiene que ver con él, sobre la búsqueda por el progreso social y la paz mundial, y cómo eso está ligado a el caso del matemático uruguayo José Luis Macera. Y cito, dices, él siempre estuvo preocupado por asuntos más allá de los académicos. Por ejemplo, Ubiratán fue quien incluso promovió que el CIAEM se sumara a los esfuerzos internacionales por liberar de la cárcel al matemático uruguayo José Luis Macera, preso desde 1975 y liberado en 1984. ¿Nos podría hablar al respecto? Claro. En este artículo que yo escribí, que es una retrospectiva muy personal sobre la vida de D'Ambrosio, y sobre todo fue sobre los contactos que tuvimos él y yo, hay un año que es significativamente importante para nosotros. Ya me voy a referir al tema directamente, pero es el año 1985.
Yo era una persona muy joven, nos conocimos en el año previo en Bogotá, en Colombia, en Congreso de Epistemología de la Ciencia, y de pronto mi relación con él tomó un curso muy cercano, porque nos dimos cuenta que compartíamos muchas cosas. Y la primera actividad a la que él me invita en ese año es un congreso, una conferencia que él organiza en Campinas para lo que se llama en español el movimiento PodWash, que son las conferences on Science and World Affairs, que es un movimiento que se creó sobre la base de un manifiesto escrito por Albert Einstein y Bertrand Russell, muy preocupados con lo que había sucedido con el uso militar de la energía atómica, las bombas, el peligro de la construcción de armamentos nucleares y todo eso. Y bueno, en la búsqueda de la paz y preservar la especie humana. Hoy en día, ya desde hace muchas décadas, tenemos un arsenal en el mundo suficientemente grande para destruir a la humanidad. En ese entonces, él me invitó a esa conferencia y yo duré trabajando con él y después, aparte, muchos años, más de una década metido en asuntos de paz, desarrollo, medio ambiente y demás asuntos de naturaleza global preocupados por la especie. En segundo lugar, en ese mismo año, él me invitó a un congreso importantísimo de historia de las ciencias y las tecnologías. Este se celebró en La Habana, en Cuba. Y el tercero fue un CIAM que había en Guadalajara, en México. Esas tres cosas revelan tres dimensiones distintas. Y en las tres, él y yo tuvimos una interacción extraordinaria y marcó mi vida porque en las tres dimensiones yo trabajé muchos años con él y después seguí una ruta de una u otra forma alrededor de estos asuntos. Entonces, honestamente, yo creo que con Ubi, desde un principio, por su personalidad, por esa apertura, ese ángel que tenía, él estaba comprometido con causas más allá de simplemente la enseñanza, el aprendizaje o las matemáticas. Él se preocupaba por la sociedad y por el planeta. Y de hecho, no solo porque estuvo en el movimiento PodWash, sino años después, mucho de lo que él escribió fue en torno a la paz, de cómo no podíamos los matemáticos o los educadores matemáticos enfocarnos exclusivamente en nuestra finca, en nuestro territorio inmediato, sino que teníamos que ver el conjunto. Y en el conjunto estaba la especie humana con todos sus problemas, desde los ambientales hasta los relacionados con la paz. A propósito de un contexto como el que vivimos hoy, donde las reglas se han trastocado con la invasión rusa a Ucrania y el planeta vive algo que yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no vivíamos, que es una tremenda amenaza al futuro. Y no solo de esos países, sino el futuro de nuestra especie, porque todo puede suceder. Esa preocupación de D'Ambrosio estaba. Y eso es algo que nosotros compartimos desde un primer momento. De hecho, como digo yo en mi artículo, yo tuve una militancia política durante muchos años, buscando precisamente un destino para nuestra sociedad mundial mejor, y ahí convergíamos siempre. Esta perspectiva nunca se puede olvidar de D'Ambrosio.
Entonces, eso me lleva a algo que no he leído en ninguna parte hasta ahora, pero dada tu proximidad y tu intimidad con él, quizás puedas abordarlo. Y vemos un Ubiratán profundamente preocupado, pero no tan solo preocupado, sino genuinamente envuelto en la práctica de la paz, tratando de educar a la población, a la sociedad, con respecto a nuestro futuro como sociedad. Pero, ¿y qué? Supongo que en algún momento tuvieron que hablar de algo que quizás sonase un poco más metafísico. Hemos escuchado a Einstein y a Gödel hablar de la vida después de la muerte y las divergencias que tenían ambos. Como en una ocasión leí en un libro que Einstein creía en un Dios, como un Dios de Spinoza, pero Gödel en un Dios más personal. Pero en una manera más amplia de lo que es puede ser la espiritualidad o la metafísica. ¿Dónde lo podemos ubicar? Si lo podemos ubicar en algún lado. Bueno, la temática propiamente religiosa no es algo que nosotros lo tocáramos. Nunca hablamos de eso. Yo sí pienso que Ubi era un humanista. Y eso es algo que es lo que lo define. Cuando hablamos, por ejemplo, hace un instante de la etnomatemática, la forma de interpretar su contribución es interpretarla diciendo que él trató de darle un lugar a los contextos, ya sean sociales, antropológicos, y eso también lo llevó a algo muy importante, la historia. Porque la historia establece el contexto más general, ya no en el espacio, sino en el tiempo, de donde se colocan los fenómenos de la práctica matemática, de la educación matemática. Y entonces él tiene contribuciones importantes a la historia de las matemáticas, de la ciencia y de la cultura. Entonces, este humanista trabajó en todas estas dimensiones y creo que ese elemento es un elemento espiritual. O sea, no me atrevo a juzgar lo religioso. Yo particularmente no soy religioso, no soy creyente, pero creo que hay un elemento espiritual detrás de todo esto, que es un compromiso por su especie, que lo manifestó a través de un discurso intelectual en la etnomatemática, en la construcción de bagajes históricos, en la elaboración y el tejido de todas esas redes en las que él trabajó. Magnífico, magnífico. Apunta por un lado, muy cierto, y a eso quería ver, porque es que ese elemento humano de poder verse en el otro, de poder reflejarse y entonces sentir por el otro, ¿no? Esa empatía que entonces lo lleva a la acción, a esa acción humanista, a esa acción global, que es por uno, pero también es por el otro. Entonces, ¿puedes describir algunos? Él cita, en la introducción al libro que mencionamos, él cita al matemático Mikhail Gromov y lo cita al menos en dos escritos distintos con respecto a la idea del rol de la matemática en la educación por la paz.
qué rol juega, ya no, qué rol juega la matemática en promover la paz? O sea, porque aparentemente para él tenía un rol importante, esto no era algo que él hacía, o sea, todos parecía estar ligado. No era que pues me gusta jugar, me gusta el fútbol y me gusta estas cosas y esto no está ligado. No, no. En su práctica todo esto estaba ligado. ¿Cómo entonces él promovía la educación de la matemática en pro de la práctica de la paz? Bueno, hay que entender que la perspectiva humanista está tremendamente asociada con la racionalidad que caracteriza nuestra especie. Podríamos hablar de muchas racionalidades, o sea, esto es tema de debate, pero si hay algo en común es el uso de la razón que se puede expresar en el razonamiento, la argumentación, la criticidad, la creatividad, en el uso de la mente, como una característica esencial de nuestra especie. Es decir, no hay otra especie que haya llegado a estos niveles de utilización intelectual, mental. Y precisamente por eso es que desde tiempos antiguos las matemáticas han sido parte de los fundamentos de todo tipo de estrategias educativas con el propósito de potenciar esas características. Estaba en la edad antigua, para los griegos, después en el medievo, y hoy en día, trabajar en fortalecer las matemáticas, la enseñanza de las matemáticas, el aprendizaje de las matemáticas, tiene que ver con la construcción de la mente, de su criticidad, del razonamiento, de la capacidad de intervenir en la sociedad de una manera positiva, razonable, humanista. Entonces, las matemáticas constituyen la posibilidad de crear un instrumento social para fortalecer el desarrollo de los mejores valores de la humanidad. Entonces, es una convicción. Podríamos decir que el lenguaje también lo puede hacer, o otro tipo de ciencias o de disciplinas cognitivas podrían hacerlo. La enseñanza de un idioma externo, pero las matemáticas tienen características muy particulares. Potencian el razonamiento abstracto, obligan a un rigor en el pensamiento, a justificar los procesos de argumentación y implican importantes dosis de creatividad. Las matemáticas no son mecánicas. La matemática no es un cálculo numérico como mucha gente creía, un cálculo de símbolos. Las matemáticas involucran creatividad e intuición, si uno las entiende como procesos sociales constructivos. Entonces, las matemáticas ocupan un lugar privilegiado para la construcción y la potenciación de los mejores, de las mejores virtudes de nuestra especie. Yo tiendo a estar de acuerdo contigo y de hecho he sido, por muchos años, se podría decir que mis pensamientos han estado alineados fielmente con eso que acabas de exponer, pero a la vez, últimamente he visto y me pregunto, y claro, es una pregunta que lo hubiésemos hecho a él y vamos a ver cómo, ¿a qué se debe entonces? O sea, uno habla como habla de la matemática y yo me he visto muchas veces haciendo argumentos similares, como el desarrollo
si uno quiere desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad para pensar de manera rigurosa, y partiendo de ciertas premisas, de ciertos axiomas, uno puede llegar a ciertas conclusiones. Pero ¿a qué le debemos entonces la diversidad? No la diversidad de ideas, sino la diversidad de conclusiones, porque entonces, fíjate, pero no, hay matemáticos que como que cumplen con todos estos requisitos, pero ¿por qué se comportan de esa manera? O ya sea que no promueven la paz, o ya sea, o sea, ¿a qué entonces? O sea, si estas personas han tenido este acceso y han podido, no, de desarrollar estas capacidades y estas virtudes, porque en la práctica muchas veces vemos ciertas contradicciones. Yo creo que eso pasa porque no necesariamente las destrezas matemáticas adquiridas se asocian de manera mecánica con idearios positivos, progresivos, humanistas. No es necesariamente así. No hay una relación causa-efecto. Yo pienso que esto hay que comprenderlo más bien como un asunto social general. La construcción de mayores competencias sociales colectivas en las matemáticas favorecen la paz, el humanismo, la criticidad, un mejor desarrollo de los procesos sociales y colectivos. Por ejemplo, en cosas tan elementales como las decisiones individuales sobre compras o sobre manejo de interés social o hasta la elección de políticos. Claro. O sea, todos estos elementos participan, pero creo que no es a nivel individual, porque a nivel individual pueden suceder muchas cosas y puede haber un matemático de grandes condiciones que sea una persona totalmente desvinculada del humanismo y la paz. Conocemos casos extraordinarios de gente que además actuaron de una manera que rayaba en contra de la ética incluso profesional. Y no estoy hablando de matemáticos comunes y silvestres. No. ¿Acaso no tenemos la historia de Isaac Newton? Cuando en su rivalidad con Leibniz fue capaz de hacer cosas que reñían totalmente con la ética. Y es Isaac Newton. Entonces, no es un asunto, pienso yo, causa-efecto o individual, sino que yo creo que esto es un asunto global. Si las competencias de la sociedad en las matemáticas mejoran las posibilidades de la toma de decisiones adecuadas y el camino hacia mejores derroteros para nuestra especie. Pero entonces, ahí entonces quizás podemos ver y resaltar aún más la importancia del legado de Ubiratan de Ambrosio, de ligar ese desarrollo matemático con su contexto histórico, con el contexto histórico de las matemáticas, con su contexto cultural y social, para no caer ahí en esa desvinculación que nos lleva entonces a actos que ponen en peligro nuestra vida personal, pero también más allá la de la especie, la del planeta. Así es. Y esta perspectiva de engranar estas diferentes dimensiones es clave, es esencial, porque incluso con la motivación de hacer progresar la enseñanza de las matemáticas, las personas pueden ser totalmente cerrados, cuadrados, no ver más allá de la finca y perder la perspectiva del bosque. Se tropiezan con el árbol, se concentran en el árbol, lo trabajan muy bien, pero no ven el bosque. Y el bosque es importante para el destino colectivo. Esto es una conquista importante no solo de Ambrosio, sino de grandes hombres que han asumido una perspectiva
humanista globalmente. Cuando uno estudia la vida de Einstein, por ejemplo, u otros de esos gigantes, Bertrand Russell, uno se da cuenta de las diferentes dimensiones en las que trabajaron y cómo esa vertiente, esa savia humanista estaba detrás y ayudaron de diferentes formas. En el caso de Russell, por ejemplo, que es uno de mis filósofos favoritos, que empezó por las matemáticas, después por la filosofía de matemáticas, que fue como yo lo conocí cuando hice mis estudios, hasta saber que es la persona que motivó esencialmente el movimiento Potwash, Russell, y que después, cuando tenía más de 90 años, se encontraba en las calles de Londres, sentado haciendo una protesta contra la guerra. Claro. Esas perspectivas creo que nos deben motivar. Y la vida de D'Ambrosio en todos estos aspectos, creo que hay que rescatarlo. Creo que tal vez lo hemos hecho muy bien, Héctor, en el sentido de que normalmente solo se ve un aspecto de D'Ambrosio. Etnomatemática, cómo impacta esto en los currículos, cómo impacta en la investigación, o por el otro lado, el histórico, hombre, hizo contribuciones interesantes en historia y demás. Pero yo creo que lo más importante a revelar de Ubi D'Ambrosio es esa integralidad que se entiende solo a la luz de una perspectiva extraordinariamente humanista. Ese tejedor de redes, como bien dices, ese tejedor de ideas. Y bueno, yo creo que realmente espero que este intento de honrar el legado de Ubiratán D'Ambrosio, espero que podamos honrarlo un poco con esta entrevista. O sea, mis disculpas ante mi insuficiencia y mi incapacidad de poder quizás hacer las mejores preguntas, pero gracias por compartir. Recomendamos leer el artículo, ¿no? Tu artículo es un artículo no tan rico de muchas maneras. Una, el contenido como tal, y otro, todos los enlaces, todas las referencias que tiene para, no tan solo por querer aprender de Ubiratán D'Ambrosio, sino es lo que uno aprende al aprender de él, lo que aprendemos de nosotros mismos, lo que aprendemos de la historia de nosotros como especie. Así que yo creo que cada matemático debería conocer la figura de Ubiratán D'Ambrosio. Quizá ya sea una clase de historia de las matemáticas, siempre he sido muy, yo creo creo que la historia debe estar ligada dentro de los cursos y mis mejores profesores de matemáticas siempre sabían ligar la historia. Yo no recuerdo un matemático que no supiera su historia. Era como que era parte. Yo creo que eso es parte de nuestra formación, yo creo. Pero aún así, una clase de historia es importante. Historia de las matemáticas. Donde entonces uno pueda enfocarse exclusivamente en esos aspectos y pueda dilucidar más a fondo sobre estos aspectos humanistas importantes para nuestro desarrollo humano e importantes para nuestra convivencia social hoy y de aquí a miles de años. Ángel, ¿alguna otra cosa que nos quieras decir antes de despedirnos? Tal vez con la que inicio yo este artículo, que es una presentación de un número especial en homenaje a UBI de la revista Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática, editada en Costa Rica, es que con UBI mi aproximación y mi relación no fue simplemente de que haya sido mi mentor
que me abrió muchas puertas y dimensiones. Ni mi compañero académico con lo que trabajamos hasta casi el último día que vivió, sino esencialmente Ubi fue mi amigo. Fuimos amigos durante muchísimos años y eso es lo que nos reunió. No la construcción académica, que también era parte, o compartir en diferentes redes, sino que teníamos una entrañable amistad, hasta para tomarnos unos vinos o unos whiskies. Y es que la amistad, como han dicho algunos filósofos, ¿no? Es quizás la más bonita de todas de las relaciones humanas. Porque es una relación que trasciende género, trasciende edades, lo trasciende todo. Cuando uno tiene un amigo se convierte, trasciende la cultura, trasciende todo, ¿no? Sí. Y lo que perdura es eso. Sí, yo tengo dos anécdotas que fueron, digamos, muy especiales y quedaron muy grabadas. Hay muchas anécdotas, realmente son muchísimas, porque compartimos en tantos lugares, en tantos países, en tantas redes. Una, sin embargo, que la relato en este artículo, es el año en que traje a Ubi D'Ambrosio a Costa Rica a un congreso de historia de las ciencias. Él vino y llegó a Costa Rica el día que nació uno de mis hijos. Y yo iba saliendo del hospital que acababa de nacer mi hijo, directo para el aeropuerto a buscar a Ubi. Eso nunca va a quedar olvidado. El día que nació mi hijo es una fecha en que llegó Ubi a Costa Rica. Y una segunda es un poco más jocosa. ¿Cómo se llama ese hijo? ¿Cómo se llama? No se llama Ubiratán, no le pusiste Ubiratán no, se llama Sebastián. Oh, muy bien, muy bien. Yo tengo un hijo que se llama Sebastián. Y la otra sucedió en Brasil, en Canoas, en el sur de Brasil. Estábamos una noche, Ubi D'Ambrosio, Eduardo Mancera, que es vicepresidente del CAM, y yo, en el bar del hotel, tomando unas caipiriñas, y de pronto habían pasado horas y nos habíamos agotado toda la cachaza, que es la base de la caipiriña. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Esto ya era la medianoche, casi la 1 de la mañana. Y entonces llega y Ubi llama al mozo, se acabó la cachaza, vaya, compre cachaza. Y se fue el mozo a comprar cachaza, no sabemos dónde, vino y seguimos tomando cachaza hasta las 3 de la mañana. Ese era Ubiratán D'Ambrosio. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, teníamos actividades. Mancera y yo nos levantamos, como quien dice, en estado comatoso, y D'Ambrosio ya estaba desayunando a primera hora como una lechuga. Fresco. Para toda la vida. Bueno, gracias por compartir tus experiencias. Me alegra mucho a nivel personal verte, aunque sea a través de este medio. Así que espero que nos podamos volver a encontrar físicamente. Así que mi más profundo agradecimiento, el más profundo agradecimiento de nuestra red, que tratamos, ¿verdad?, de ser parte, ¿no?, de también tejer, seguir tejiendo redes, seguir esa, honrar a Ubiratán entonces de esa forma, tejiendo redes. Y mi abrazo solidario para ti y para tu hermosa Costa Rica. Así que un abrazo, Ángel, y seguiremos en contacto.
Un abrazo, Héctor. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.